¿Qué explicación le podemos dar al surgimiento del cristianismo como religión con más adeptos en todo el mundo? Como una religión que tomó un personaje judío y reyes, imperios cayeron de rodillas ante este judío, acogido como rey, inclusive como ser divino. Le fue dado autoridad, gloria y reino, gente, naciones y lenguas para que le sirvieran. Y Josué, pero ahora trasladado en una visión no judía como Jesús, como Jesús, ¿tiene algún sentido el Jesús del cristianismo? Y esta imagen, ¿por qué no como Josué? ¿Qué pasó? ¿Por qué ese judío con potencial de llegar a ser un rey por excelencia sobre Israel fue acogido por no judíos? Y repito, reyes se han postrado, imperios han caído de rodillas sobre la imagen de este judío. Me gustaría traer a esta imagen, este paralelismo con Yosef, o este prototipo que encontramos en Yosef, otro líder por excelencia del pueblo de Israel, y comprender que lo que sucedió con Josué no es único, sino que es algo que ya lo vimos en la historia del Tanaj. Saludos, estimada comunidad, espero que se encuentre muy bien. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de este interesante tema. Por supuesto, estos títulos que ven en pantalla, últimos días, llegada del Mesías, fin del mundo, los traigo a colación porque son los términos más comunes con los que se trata esta temática. Pero no olviden que esta temática es hebrea, específicamente del primer siglo, así que los términos debemos comprenderlos a través de lo que implica para el mundo judío del primer siglo. Así que nuestro enfoque va a ser, una vez más, qué es lo que dicen los textos y no imponer nuestras propias ideas a los textos. Luego, si no estamos de acuerdo con lo que dicen los textos o queremos reinterpretarlo, es cuestión aparte. Bien, definiciones para recapitular básicamente. Lo que se llama los últimos días en español, en realidad hace referencia a era de cambios significativos, específicamente en el pueblo de Israel. El fin del mundo no es el fin del cosmos, ni el fin del planeta Tierra. Simplemente es el fin de esa era de cambios significativos. La conclusión de esta era en cuestión, por medio de un juicio, lo cual implica evidentemente vindicación y resurrección. La conclusión de la era, dijimos en la charla anterior, es presentada por los discípulos de Josué como exactamente lo mismo que la llegada del Hijo del Hombre al anciano de días. Y esto es una imagen literaria, profética y apocalíptica derivada de Daniel capítulo 7. Cada vez que veamos la expresión la venida o la llegada del Mesías o del Hijo del Hombre, no olvidemos que el autor o los autores están tomando la idea de un documento previo a ellos. Y esto hay que tenerlo en consideración para comprender la terminología. Esto no implica que la venida del Mesías es únicamente esta de la cual habla Daniel. No, ya eso lo hablamos en la charla anterior. Con el término la venida del Mesías se puede hacer referencia a diferentes realidades en la historia judía. Pero en este caso, la llegada del Hijo del Hombre, como ven, es una imagen literaria y por lo tanto si hace referencia al contenido de un texto, Daniel capítulo 7, entonces la expresión la llegada del Hijo del Hombre es flexible. Por lo tanto, el significado depende del contexto. Puede significar esta expresión la crucifixión del elegido, del mensajero, de Josué, que lo que implica es el sufrimiento por medio del cual se llega a la exaltación. También la frase la llegada del Hijo del Hombre puede hacer referencia a la resurrección, que es la vindicación que le da el anciano de días al Mesías martirizado. Pero también la llegada del Hijo del Hombre puede hacer referencia a su autoridad, o sea, la recepción de reino y dominio. Y también puede hacer referencia a la llegada del Hijo del Hombre simplemente al juicio que éste ejerce sobre Jerusalén. Para que lo tengamos de manera mucho más clara en nuestra mente, perspectiva y comprendamos el resto de la charla,
de mejor manera, quiero leer básicamente algunas secciones de esta imagen literaria registrada en Daniel capítulo 7 del verso 9 al 14. Y dice así: se sentó el anciano de días, su trono es llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. El juicio se decretó y los libros fueron abiertos. Miraba yo en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo vino uno como un hijo de hombre, y vino hasta el anciano de días, y fue presentado ante él. Le fue dado autoridad, gloria y reino. Gente, naciones y lenguas le servirán. Su dominio durará por siempre, nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que vamos a enfocarnos en textos que explícitamente informan que Yahushua, desde la perspectiva de sus discípulos, iba a volver a interactuar con ellos en una era en la que el reino de Israel esté restaurado. Hechos capítulo 1 dice: después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios, el Malhut Elohim, o sea, la soberanía divina. Entonces, dice que los discípulos le preguntaron al maestro: en este tiempo, ¿restaurarás el reino a Israel? Él les respondió: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado bajo su autoridad. Nótese que estuvo 40 días, entiéndase, un periodo extenso, conversando con sus discípulos respecto a la soberanía divina. Por lo tanto, cuando ellos le preguntan cuándo esta soberanía divina se va a reflejar en el reino de Israel, ellos no están equivocados en lo que les está planteando. Sería absurdo que 40 días Josué está hablando con ellos y que ellos no hayan comprendido el mensaje en concreto. Lo que el texto nos dice es la expectativa que tenían los discípulos en el primer siglo. Vemos que se distingue entre Malhut Elohim, esto es la soberanía divina, el reino, y el reino de Israel, pero no lo espiritualizan como algo únicamente interno, sino que están esperando que Josué restaure, porque la pregunta es personal: ¿restaurarás el reino de Israel en términos evidentemente políticos, nacional y espiritual? O sea, lo habían visto morir, lo habían visto resucitar. Era el Mesías glorificado. Por lo tanto, eso confirmaba que había sido vindicado por el Todopoderoso. No era un Mesías fallido, era un Mesías que su exaltación vino por medio del sufrimiento, similar al caso de Yosef Hasadik, José, el hijo de Jacob. Pero aún no veían realizada la restauración de Israel, la restauración que esperaba todo judío. Por eso es la pregunta: si restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Lo curioso es que él no les dice que no habrá restauración, sino que el tiempo está en manos del Todopoderoso. Ahora veamos el discurso en Jerusalén, el primer discurso en Jerusalén de Shimon Kefa, según transmite el autor del libro de Hechos, capítulo 2. Que todo el pueblo de Israel sepa con seguridad que a este Yehoshua, el Todopoderoso, lo ha hecho Señor Mesías, Adonenu Mashiach, el Rey elegido por designio divino. Es el mensaje claro y contundente. Los discípulos reconocen que Josué ha sido ungido, esto es, elegido por la divinidad para gobernar sobre Israel. Pero ¿cómo puede tomar lugar este gobierno del Mesías glorificado? Vamos a ver lo que dice Shimon Kefa en su segundo discurso, según transmite el autor del libro de Hechos, capítulo 3. La restauración del reino de Israel, para que este se convierta en un reino teocrático o en una teocracia en el que el rey sea Josué, se requiere de un compromiso. Teshuvá. Hagan teshuvá, retornen genuinamente, arrepiéntanse de sus pecados y estos serán borrados, evidentemente por el mérito del Sadik, del justo. Y tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Eterno, y él envía a Josué, el ungido, el Mesías, el elegido, designado de antemano para ustedes, a quien el cielo tiene que recibir hasta la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual
El Todopoderoso habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Es evidente entonces, estimados, que este envío de Yahushua, esta venida de Yahushua, no es la misma venida del Hijo del Hombre en nubes para decretar juicio sobre Israel. Esta venida no es la destrucción del templo. Estamos hablando acá de otra realidad, de otra manifestación en términos mesiánicos. Este envío de Yahushua como rey teocrático tomaría lugar en un tiempo de restauración. Y es claro porque el autor de Hechos, que es el mismo autor del libro llamado Lucas, emplea esta última oración que he colocado en color rojo para hacer referencia a la restauración de Israel. Por boca, lo que habló el Eterno por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. El texto emplea otra vez la frase, lo anunciado por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos, para hablar de la salvación de nuestros enemigos de la mano de todos los que nos aborrecen. Esto no tomó lugar con la destrucción del templo en el primer siglo, para misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. El juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que librarnos de la mano de nuestros enemigos, para que le sirvamos sin temor, en santidad, en justicia delante de él todos nuestros días. Y esto se encabeza diciendo, nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, tal como fue anunciado por los profetas. Así que evidentemente la expectativa de los discípulos de Yahushua en el primer siglo no era que el mesianismo de Yahushua finalice con la venida del Hijo del Hombre en nube, en juicio sobre Jerusalén, sino la expectativa de la restauración del reino davídico a través de un reino teocrático, siendo su rey Yahushua el Mesías. Así que, para concretar lo que leímos de Hechos capítulo 3, la esperanza es posjuicio, lo que tomaría lugar después del juicio. La teshuvá, el retorno genuino al Todopoderoso y el reconocimiento de la profecía de Yohanan y del reinado de Yahushua de Nazaret, traería tiempos de refrigerio para el pueblo de Israel. El Eterno enviaría entonces a Yahushua. En otras palabras, que Yahushua no se manifestaría y el reino no sería restaurado si previamente no se cumple la condición de Teshuvá. No es un mensaje, no es un discurso muy diferente al de los profetas de la Torá, del Tanaj, mejor dicho. Es exactamente el mismo. La condición de la restauración del reinado de Israel es la Teshuvá. El cielo lo recibiría hasta la restauración de todas las cosas. Así que la restauración de todas las cosas está en nuestras manos, en manos del pueblo de Israel. No lo perdamos de vista, por favor. Sabemos la historia. El reino de Israel no fue restaurado ni antes ni después de la catástrofe del año 70, ni siquiera después del intento de rebelión con Bar Kokhba en su cabeza. Aquella generación no hizo teshuvá, no aceptó la mesianidad de Yahushua de Nazaret. Entonces la pregunta es, ¿a qué se debe la pregunta que hicieron los discípulos, registrada en el capítulo 1 de Hechos? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Bueno, se debe a que aún había esperanza. Y por supuesto, si había esperanza, se debe a que Yahushua les había enseñado la posibilidad de esa esperanza cuando dijo, no me verán hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Todopoderoso. Esto dijo específicamente el liderazgo de Jerusalén, Baruch haba b'shem Adonai, palabras que litúrgicamente se empleaban para recibir justamente al rey davídico. Así que vamos a ver estas palabras que Yahushua transmitió a sus discípulos y sobre las cuales ellos se inspiraron para mantener el optimismo y la esperanza para una próxima manifestación de Yahushua, no en juicio únicamente, sino post-juicio, en el que Yahushua podría reinar sobre el Israel del primer siglo. Veamos los eventos que tomaron lugar en Jerusalén. Capítulo 21 del libro llamado Mateo. Yahushua entra a la ciudad y grupos le dicen, hijo de David,
bendito el que viene en el nombre del Eterno, mientras que los líderes corruptos por su parte no lo recibieron así. Más bien intentaron callar a quienes gritaban, y el autor del libro de Mateo los presenta más bien como antagonistas. Ellos no quieren que Josué sea el que gobierne sobre ellos. Seguido se plantea la parábola de la higuera sin frutos, o sea, el Israel que no da frutos ante la presencia de su rey, el rey que entra en un pollino, o sea, humilde, dispuesto a entregar la vida por los penitentes de Israel. Seguido viene la parábola de los labradores malvados, o sea, de los líderes corruptos del pueblo de Israel, que incluso le darán muerte a el rey elegido por designio divino, al rey teocrático. En otras palabras, que Josué enfatiza que la responsabilidad está en los líderes corruptos del pueblo de Israel. De ahí pasa a la parábola registrada en el capítulo 22, la boda del hijo del rey. Envió el rey a sus siervos para convocar a los invitados. Estos hicieron caso omiso, pero unos maltrataron a los siervos, o sea, a los que fueron a invitarlos, a aquellos que fueron a decirles: ha llegado el Mesías, vienen las bodas. Pero dice que cuando el rey supo esto, se enojó, así que envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, los líderes corruptos del pueblo de Israel, y quemó su ciudad, lo que tomó lugar en Jerusalén por mano de la fuerza romana. Capítulo 23, continuamos avanzando en el texto. Tras fuertes críticas a los líderes, ¿recuerdan? Ay de ustedes, de aquellos escribas y de aquellos sabios que son hipócritas, que no cumplen la Torá tal como debe ser. Y Josué les dice: ¿cómo escaparán del juicio? Caerá sobre ustedes toda la sangre justa. Todo esto vendrá sobre esta generación. Capítulo 23, más adelante, al final, Josué dice a los líderes: Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Miren cuán desolada se queda la casa de ustedes, el templo, el Bet Hamikdash. Porque yo les digo a ustedes que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Eterno. Según el autor del libro llamado Mateo, todo esto tomó lugar en Jerusalén. La expectativa de ser recibido como Mesías, el rechazo de los líderes y la esperanza de que en un futuro Josué pueda ser recibido como rey teocrático. Pero ¿cuál es el significado de estas palabras que hemos leído en el libro de Mateo? La venida, la llegada del Hijo del Hombre al anciano de días, el juicio sobre Jerusalén, y la venida de Josué en Jerusalén como rey teocrático no son el mismo evento. Ya el primero ocurrió en el año 70. La otra venida está pendiente hasta que digan: Baruch haba b'Shem Hashem. ¿Cuál es el mensaje del autor que les propongo? El juicio viene, es inevitable, la venida del Hijo del Hombre al anciano de días en nube para recibir dominio y ejecutar juicio. Hay una condición entonces para poder ver al Mesías, al rey teocrático, reinando. ¿Cuál es esa condición? Su muerte y el juicio sobre Jerusalén no serán la última oportunidad para aquella generación. Ahora vamos a ver la misma temática en la que Josué menciona el juicio inevitable sobre Israel, sobre Jerusalén, la destrucción de la casa sagrada, el posible recibimiento como rey teocrático, bendito el que viene en el nombre del Eterno, pero según la cronología del autor de Lucas, tomando lugar fuera de Jerusalén. ¿Y qué implicaciones tiene ello? 13 del libro de Lucas dice: no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. En otras palabras, Josué está diciendo que su muerte es inevitable. Él va a morir y se allega a Jerusalén para experimentar el martirio. La casa de ustedes va a quedar abandonada, el templo. No me verán hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Eterno. Pero esto Josué lo está diciendo camino a Jerusalén. No ha llegado. Razón por la cual muchos comentaristas dicen que lo que Mateo sacó de orden cronológico y lo convirtió en una
esperanza para el futuro cuando el judío en Jerusalén diga: bendito es Yehoshua, el rey que viene en el nombre del Eterno. El original, el orden cronológico original lo tiene el autor de Lucas, porque vemos que Yehoshua está diciendo: bendito el que viene en el nombre del Eterno, me lo dirán. Y en efecto, vamos a ver que esto toma lugar cuando Yehoshua entra ya a Jerusalén. En otras palabras, lo que Mateo vio como una profecía para el futuro, según el autor de Lucas, no era una profecía para el futuro, sino algo que iba a tomar lugar cuando Yehoshua en efecto entrara a Jerusalén. ¿Será cierto o no? Lo que estamos viendo es que Yehoshua está diciendo que él va a morir cuando llegue a Jerusalén. Entonces, ¿cómo puede ser que Yehoshua está diciendo que él va a ser bien recibido cuando está anunciando su muerte? Evidentemente, creo que cuando Yehoshua está diciendo: no me verán hasta que digan bendito es el que viene en el nombre del Eterno, en efecto, es una expectativa para un futuro. Un futuro, sea cercano o lejano, pero evidentemente es para un futuro, porque su llegada a Jerusalén lo que le implica es la muerte, no la bienvenida. Vamos a verlo a continuación. Cerca de Jerusalén, capítulo 19 del libro llamado Lucas, dice que todo el conjunto de sus discípulos decían: bendito el rey que viene en el nombre del Eterno. ¿Qué vemos? Sí, la cronología de Lucas puede ser diferente a la de Mateo, pero el mensaje es exactamente el mismo. Yehoshua está llegando para ser sentenciado a muerte, para ser despreciado por los líderes corruptos. Yehoshua está diciendo: no me verán hasta que me acepten como rey. Y vemos que los discípulos están promoviendo esta idea, que Yehoshua sea aceptado como rey. Dice el autor de Lucas: el conjunto de sus discípulos eran los que estaban diciendo: bendito el rey que viene en el nombre del Eterno. Pero ¿cómo reacciona la gente de Jerusalén? La mayoría, los líderes de Israel, ¿cómo reaccionan? Exactamente lo mismo que leímos en el libro de Mateo, con rechazo total y absoluto. Los líderes en la narrativa se convierten en los antagonistas de Yehoshua. Yehoshua que dijo: si hoy pudieras saber lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Repito, la cronología, el orden geográfico en que se narran o en que tomaron lugar las palabras de Yehoshua puede ser diferente entre el autor de Lucas y el autor de Mateo, pero el mensaje es exactamente el mismo. Está anunciando el juicio que vendrá sobre Jerusalén y anunciando a la vez un mensaje optimista, la posibilidad de que tras ese juicio Yehoshua sea aceptado como rey teocrático. Leamos lo que dice Lucas 19 en otra sección. Tus enemigos te sitiarán y te destruirán por completo, a ti y a tus hijos dentro de ti, por cuanto no te diste cuenta del momento en que la divinidad vino a visitarte. Creo que está muy claro. Lucas capítulo 20 menciona la parábola de los labradores malvados, y cito brevemente una sección. Dice: voy a enviar a mi hijo amado. Tal vez cuando lo vean le tendrán respeto, pero cuando los labradores lo vieron, o sea, el liderazgo corrupto de Israel del primer siglo, se dijeron unos a otros: este es el heredero del reino. Vamos a matarlo para quedarnos con la herencia. Creo que está dibujando esta parábola la realidad de el movimiento sacerdotal de los saduceos del primer siglo, por una parte, y por otra parte, el movimiento, digamos, de los líderes, de los ancianos, llamados los Sifnei Ha'am, los líderes del pueblo de Israel, los eruditos, los escribas. ¿Qué significado entonces se puede desprender de estas dos lecturas del libro de Mateo y del libro de Lucas? Bueno, que la llegada del Hijo del Hombre al anciano de días es inevitable, o sea, el juicio es inevitable, tomó lugar en el año 70. Ver a Yehoshua en Jerusalén como rey está acondicionado a la Teshuvá, es decir, como dice el texto, hasta que digan Baruch haba Beshem Hashem. Al final sabemos la historia.
no sucedió la restauración. Aquella generación no dijo en su mayoría, bendito es el que viene en el nombre del Eterno. No quisieron el reinado de Yehoshua. Y creo que esto toma eco por parte de las palabras de Rav, que ya lo leímos en la charla anterior, un rabino registrado en el Talmud, el Tratado Sanedrín, página 97b, que vivió en la primera mitad del siglo III. Y dijo, todos los Ketzin, todos los tiempos calculados sobre el Mesías ya pasaron. Ahora depende, entre corchetes, supuestamente, ahora el Mesías, o la llegada del Mesías, depende de Teshuvá y buenas obras, de una transformación interna del pueblo de Israel y manifestarlo en acciones. Y se trae también las palabras de Rabbi Eliezer, quien vivió a mitad del segundo siglo, y dijo, este es Eliezer ben Hirkanus, que dice, si el pueblo de Israel hace Teshuvá, será redimido, si no, no. Creo que evoca más o menos el mismo sentir de los discípulos de Yehoshua. La diferencia es que para Rav y para Rabbi Eliezer, probablemente Yehoshua no era el Mesías. Pero aún así, lo que queda para el pueblo de Israel, desde nuestra perspectiva como discípulos de Yehoshua y desde la perspectiva de estos dos rabinos registrados en el Talmud, es Teshuvá u'ma'asim tovim. El retorno genuino al Todopoderoso y la evidencia, las obras de ese retorno. Pero el optimismo perdura. La muerte no es el final, como dijimos al inicio. Vamos a ver ahora textos que explícitamente informan que los discípulos de Yehoshua no vieron en el Maestro solo un profeta apocalíptico para su generación. O sea que tras su muerte, su mensaje quedaba ya olvidado porque ya tomó lugar el anuncio de la destrucción del templo. Sino que los discípulos lo vieron como el fundador de un movimiento y una comunidad con vocación de permanencia, o sea, de durabilidad. No vamos a leer todos los textos, simplemente voy a leer de qué tratan los textos para poder avanzar y no hacer tan cargada esta charla. Luego queda en ustedes en profundizar más en los textos. Los escritos de los primeros discípulos dan evidencia de que Yehoshua formó a discípulos y esto implica que su mensaje no era únicamente para sus días, para una época apocalíptica, sino expectativas de que estos discípulos conformaran un movimiento. Estableció a 12 sheluchim, o sea, a 12 agentes representantes. Y vemos que también hacía énfasis en la expectativa, la esperanza de que llegaran a ser más sheluchim, más emisarios, y según el autor del libro de Lucas, habían además de los 12, unos 70 sheluchim, o sea, representantes, agentes representantes de Yehoshua. Su visión abarcó más allá de sus discípulos inmediatos. Yehoshua crea una comunidad estable y duradera que no depende de que la escatología final llegue en su misma generación. Los preparó para seguir sin él. Vio a sus discípulos como el Israel fiel. ¿Por qué? Porque vivirían en una nueva alianza, la cual fue anunciada por los profetas desde antaño, donde la Torá pasa al interior de Israel. O sea, veía una comunidad viva que continuaría con su legado. Vio en sus discípulos los judíos ejemplares, debido a la observancia que tendrían de la Torá, una observancia mayor que la de los escribas y de los pietistas. Vio a sus discípulos como el Israel ideal, pues recibirían Ruach HaKodesh, la inspiración divina, como fue prometido al Israel penitente, para obrar justicia por iniciativa propia. O sea, el conjunto de una comunidad que inspire luz de conducta, de ética, de moral al resto de las comunidades judías, con la expectativa de que finalmente Israel se constituya en un reino ejemplar. Y ahí tienen los textos que ustedes pueden leer con detenimiento para que comprendan que esta expectativa de recibir Ruach HaKodesh, la inspiración divina, estaba con la expectativa de que tomara lugar dentro del pueblo de Israel exclusivamente. Y Josué esperaba, así como sus discípulos también, que la restauración del reino de Israel fuera una realidad
en un futuro cercano. Instituyó prácticas de continuidad, ordenó continuar su legado y expandir su enseñanza incluso fuera de la tierra de Israel, en las regiones donde estaban las comunidades judías diaspóricas. Entonces podemos decir que Josué no improvisó, sino que creó una comunidad con misión, con estructura, con identidad nacional, con poder espiritual, y su visión evidentemente iba más allá de su vida terrenal. Conclusiones hasta aquí. Es evidente que los discípulos escribieron sus textos enfocados en sus propios días, esperanzados en un encuentro real y corporal con Josué en un futuro cercano. Sus textos dejaron al Israel del primer siglo, en términos de nación, ante una dura disyuntiva. Israel como nación tendría que enfrentarse a la devastación de la guerra contra Roma, y luego de ese juicio divino, si no hace teshuvá, es decir, si el Israel del primer siglo no cree firmemente en que el Eterno ha vindicado a su ungido al instalarlo como rey teocrático, entiéndase en términos de las palabras del Tanaj, rey a su diestra, entonces lo que le esperaba al Israel del primer siglo era ser arrojado a las tinieblas, donde habría llanto y crujir de dientes. Y creo que lo que sucedió en el primer siglo, a final del primer siglo y en los siglos cercanos, es historia. Todos lo sabemos. Israel como nación no cambió su opinión acerca de Josué. Por lo tanto, el reino de Israel no fue restaurado. La historia del Israel moderno, entonces, está más allá del horizonte de la escatología de los textos de los discípulos primeros de Josué. La historia del Israel moderno, podemos decir que forma parte del desarrollo de la historia del pueblo de Israel. Pero, repito y enfatizo, la temática del Israel moderno, de Medinat Israel, está más allá del horizonte de la escatología que los primeros discípulos registraron en sus textos. ¿Qué explicación le podemos dar al surgimiento del cristianismo como religión con más adeptos en todo el mundo? Como una religión que tomó un personaje judío y reyes, imperios cayeron de rodillas ante este judío, que no logró ser rey en Israel, pero fue acogido como rey, inclusive como ser divino, por otros pueblos. Quiero leer la última sección de la imagen del Hijo del Hombre en Daniel, para ver si eso tiene algún sentido histórico en lo que ha sucedido. Le fue dado autoridad, gloria y reino, gente, naciones y lenguas para que le sirvieran. Su dominio durará para siempre, nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. Lo dejo en ustedes para reflexionar. Si Josué, pero ahora trasladado en una visión no judía como Jesús, tiene algún sentido el Jesús del cristianismo y esta imagen. ¿Por qué no como Josué? ¿Qué pasó? ¿Por qué ese judío con potencial de llegar a ser un rey por excelencia sobre Israel fue acogido por no judíos? Y repito, reyes se han postrado, imperios han caído de rodillas sobre la imagen de este judío. Me gustaría traer a esta imagen, este paralelismo con Yosef, o este prototipo que encontramos en Yosef, otro líder por excelencia en el pueblo de Israel, y comprender que lo que sucedió con Josué no es único, sino que es algo que ya lo vimos en la historia del Tanaj. Un gran líder, un líder por excelencia de Israel, pero no es porque simplemente tenga capacidad, sino que es que Dios está con él. Como Hashem Itbaraj estuvo con Yosef en Egipto y por eso tuvo éxito. Pero tuvo éxito como Yosef, el hebreo, no, como Safnat Paneach, el egipcio.
gran líder de Israel por designio divino, sufre y es rechazado por los suyos, es acogido y exaltado por los extranjeros. En otras palabras, el sufrimiento de Yosef fue el medio de exaltación. Lo mismo sucedió con nuestro santo maestro, Yoshua de Nazaret. Su sufrimiento, su muerte, fue el medio de su exaltación, de que fuera reconocido. Entonces, repito, fue acogido debido a que fue rechazado por la mayoría del pueblo de Israel, fue acogido por los extranjeros y estos lo exaltaron, reconocieron su capacidad de liderazgo. Le hace el bien a los extranjeros, trae bendición para ellos, lo que Israel debió de haber hecho. El Mesías, como representación de Israel, lo hizo para los pueblos extranjeros. Vemos que gobierna sobre pueblos extranjeros. Estos evidentemente tienen que adaptar al judío a un líder no judío. Lo mismo que sucedió con Yosef, sucedió con Josué. Por esto es que llega un momento en la historia en que nadie reconoce a Yosef, sino a Savnat Paneach, el egipcio. Exactamente lo mismo sucedió con Josué. Llega un momento en la historia en que aquellos que le rinden honor no reconocen su judaidad. Entonces, con el transcurso del tiempo, como ven en las notas, los extranjeros que lo acogieron terminaron maltratando a su pueblo. Exactamente lo que hizo el poder egipcio con los hebreos. Se levantó un faraón y dice el texto de la Torá que no conocía a Yosef. Evidentemente conocía a Safnat Paneach, pero lo que quiere decir el texto es que no conocía que Safnat Paneach era el hebreo y que su pueblo eran los hebreos. Exactamente lo mismo que tomó lugar en la historia. Aquellos que acogieron al judío de Nazaret lo adaptaron tanto al mundo no judío que llegó el momento que olvidaron que ese líder que ellos sirven, incluso adoran, es un judío. Y entonces muchos líderes de pueblos atacaron a Israel. Creo que la historia evidencia, le da un sentido a la historia le da sentido a este paralelismo entre Yosef y Josué. Nosotros como movimiento judío, viviendo en pleno siglo XXI, nos acercamos a Josué comprendiendo que su mensaje no era esperar el fin del planeta, el fin del cosmos o una catástrofe cósmica, sino el fin de una era marcada por el cese del templo, de su sistema y un exilio en sincronía con el patrón que lleva repitiéndose en la historia profética de Israel. En otras palabras, ¿qué pasó con Josué el Mesías? Nada tan lejano a lo que lleva ocurriendo en el pueblo de Israel. Por supuesto, con gran implicación, mucho más trágico, porque la destrucción de este templo y el exilio del pueblo ha durado unos aproximadamente 2000 años, algo que no había ocurrido anteriormente. Pero evidentemente, ante un magno personaje, ante la presencia del Mesías, ante tal personaje se nos exige más como nación. Y por lo tanto, la consecuencia es mucho más fuerte. Entonces vamos a desglosar todo esto que hemos dicho en 4 puntos. ¿Cómo percibimos nosotros como judíos a Josué? En primer lugar, el primer punto, Josué es líder de una renovación judía. Josué no tuvo como propósito romper con el judaísmo, entiéndase, con la cultura judía y todo lo que esto implica, sino en renovar la alianza. Por eso digo que Josué es un líder de una renovación judía en el contexto de su tiempo. O sea, la renovación que él hace basándose en las palabras de los profetas, donde se habla de una Berit Hadashah, de una nueva alianza, tomó lugar en el primer siglo
pero en contexto de su tiempo. Nosotros estamos distante a esos eventos unos 2000 años. Quizás si hablamos en términos actuales, sería quizás un tanto diferente a términos del primer siglo. Su anuncio de el Malhut Elohim, de la soberanía divina, es que ésta se iba a manifestar en su comunidad. En otras palabras, que el reino se vive según el sistema de justicia de la Torá y con la expectativa de que éste se manifieste en términos políticos, dentro del reino de Israel, dentro de un sistema de justicia social. Seguirle hoy, entonces, para nosotros significa continuar un proyecto de transformación ética y espiritual dentro del pueblo judío, no adoptar dogmas de expresiones religiosas que ni él ni sus primeros discípulos conocieron. Entiéndase, tanto la religión cristiana como el judaísmo talmúdico. El segundo punto. El fin del mundo fue un cambio de una era para específicamente Israel. La destrucción del templo fue efectivamente el fin del mundo, el fin de la era, en contexto judío que Josué anunció. Fin del sacerdocio levítico como centro de mediación, de conexión con la divinidad. Inicio de una era donde la presencia divina se vive en la comunidad, la justicia y la fidelidad al Todopoderoso. Para los discípulos de Josué actuales, esto valida que Josué acertó en su diagnóstico histórico y profético y que su enseñanza sigue teniendo impacto y vigencia hasta nuestros días, porque todos los judíos observantes llevamos viviendo un judaísmo sin templo por casi 2000 años. Tercer punto. Esta forma judía de seguir a Josué hoy implica estudiar sus enseñanzas como parte de la tradición judía amplia, en la que no simplemente nos restringimos a estudiar la Torá y los profetas. Implica seguir a Josué también en nuestros días, vivir el Malhut Elohim, la soberanía divina como sistema de justicia social y fidelidad a Hashem, aquí y ahora. No vemos el mesianismo de Josué como algo pendiente, sino como cumplido en el sentido de haber inaugurado la era post-templo. Implica seguir a Josué desde un punto de vista judío, mantener nuestra identidad judía plena, Torah, Shabbat, celebraciones, comunidad, sin adoptar doctrinas y dogmas ajenos, sean cristianos o dogmas judíos que surgieron posteriormente contradictorios a las enseñanzas de la Torá y a las enseñanzas de los profetas y a las enseñanzas de Josué. ¿Por qué tiene sentido seguir a Josué y su renovación judía en el presente? Porque vemos en Josué el Sadik, el maestro, el Mesías para Israel que actuó dentro de la historia, cumplió su misión en la generación en la cual le correspondió vivir. Él hizo su parte. Ahora nos corresponde a nosotros hacer nuestra parte. No podemos atallarle a él, dejar sobre sus hombros lo que nos corresponde hacer nosotros. Repito, él es el Sadik, él y su entrega física, corporal, espiritual, intelectual por el pueblo de Israel, lo logró en sus días, en su tiempo, en su época, en su generación. Por lo tanto, queda como maestro, queda como líder y queda como Mesías. Y depende de nosotros si queremos que él sea el rey teocrático que gobierne sobre el pueblo de Israel. Su visión encaja en la continuidad de un judaísmo post-templo que aprendió a vivir sin templo por más de 2000 años. El mesianismo deja de ser entonces una espera infinita para nosotros como movimiento judío, discípulos de él, y se convierte entonces en una realidad ética presente, porque con él se pone en práctica la Berit Hadashah para su comunidad, la vivencia de la Torá, o sea, la puesta en práctica de las mitzvot, de un sistema de justicia social por iniciativa propia, la transformación de nuestro interior, la Torá colocada
en nuestro interior, no en piedras, sino en nuestro corazón, en nuestra mente. Seguir a Yahushua hoy como judío no es convertirse a otra religión, sino retomar un camino de discipulado judío observante y profético. Así que vamos a finalizar con esta tabla de comparación entre nuestro enfoque judío, seguidores de Yahushua, y el enfoque cristiano. Enfoque que surgió por culpa nuestra. Cuando digo nuestra me refiero culpa a nuestro pueblo de Israel. Al dejar a Yosef en manos de no hebreos, lo que tomó lugar es la tergiversación de la identidad de Yosef. Al dejar a Yahushua en manos extranjeras, evidentemente lo reciben como líder, les interesa que él guíe sus pueblos, pero tienen que adaptarlo a su mundo. Nosotros lo abandonamos. Por lo tanto, trajo como consecuencia la desvirtuación de su persona y sus enseñanzas. La responsabilidad de que exista un cristianismo que ha desvirtuado al rabino más conocido del mundo entero somos nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Aquí viene entonces la comparación. La identidad de Yahushua. Nuestro enfoque judío es que es un maestro, es un profeta judío, Mesías dentro de Israel, actuando en la línea de los profetas. El enfoque cristiano es que Yahushua es Dios encarnado, segunda persona de una Trinidad. ¿Cuál es su misión principal? Desde nuestro enfoque, anunciar y encarnar el reino del Todopoderoso en el Israel del segundo templo, preparar el pueblo para vivir sin templo y sin sacerdocio levítico. Por su martirio, el Todopoderoso espía a los penitentes que forman parte del Israel penitente, sean israelitas de nacimiento o por integración. Desde el punto de vista cristiano, la misión principal de Yahushua es morir por los pecados de toda la humanidad. El fin del mundo. ¿Qué significa desde nuestro enfoque? Es el fin de un sistema de Israel de la antigüedad, el fin del templo y su sistema en el año 70. La transición a una era en la que la relación directa con la divinidad es diferente a la anterior. Desde el enfoque cristiano, el fin del mundo es el fin del planeta y de la historia humana en una segunda venida. El cumplimiento mesiánico desde nuestro enfoque. Yahushua cumplió su misión en su generación. Preparó discípulos y un movimiento para vivir el reino en la era post-templo. Por lo tanto, queda de parte de todo el pueblo de Israel a través de la Teshuvá, del ejercicio del retorno, de la reparación de nuestros males, meritar la restauración del reino de Israel. El cumplimiento mesiánico desde el enfoque cristiano es que Yahushua cumplió parte de su misión y se espera que regrese para completarla. El concepto de salvación desde el enfoque judío seguidor de Yahushua, la salvación implica la renovación ética de justicia, de perdón y la restauración de Israel para que éste pueda bendecir a las naciones a través de un sistema de justicia social modelo. El enfoque cristiano de la salvación es simplemente la redención espiritual. El enfoque nuestro respecto a la relación con la Torá. La Torá sigue vigente como base de vida. Por mérito del Mesías, la Torá se vive por iniciativa propia. El enfoque cristiano mayoritario respecto a la Torá es que la ley ya ha sido cumplida o incluso superada por unos escritos que llaman Nuevo Testamento. ¿Cuál es nuestro enfoque respecto a la relación con Israel? Total continuidad. Yahushua pertenece y actúa dentro del pueblo judío. Su mensaje es interno y de bendición para el pueblo no judío, para el mundo no judío. El enfoque cristiano respecto a la relación con Israel es que Israel ha sido reemplazado o reconfigurado como la iglesia. Esto es la teología del reemplazo, aunque es cierto que existen otras propuestas similares dentro del mundo cristiano. Y finalmente, ¿cuál es el seguimiento que hoy hacemos sobre Yahushua, su enseñanza,
su movimiento. Desde nuestro enfoque, estamos ante un discipulado judío que continúa. Estudiar sus enseñanzas, vivir la justicia del reino, mantener identidad y prácticas judías. Desde el enfoque cristiano, básicamente el seguimiento que le dan a Yehoshua, a su persona y su mensaje es, pues, que lo importante hoy es ser partícipe de una iglesia cristiana. Finalizamos entonces con estas 3 claves que van a concretizar esta lectura que hemos dado de las enseñanzas de Yehoshua y nuestra visión sobre su persona y su mensaje. Es que el mesianismo de Yehoshua se entiende como ya cumplido en la transición histórica de su época. Ahora, Israel decide, a través del ejercicio de la Teshuvá, cuándo meritar la restauración del reino de Israel, en el que Yehoshua ejerza como rey teocrático. Esto es como el Mesías glorificado y exaltado por la divinidad. Segunda clave, el reino de Dios, el Malhut Elohim, no es un evento cósmico futuro, sino una forma de vida comunitaria y ética presente, con la expectativa de que ésta se haga una realidad dentro del gobierno de Israel. Seguir a Yehoshua no implica dejar el judaísmo, sino practicar una de sus corrientes antiguas, por supuesto, adaptada al mundo ostente. Espero que estas palabras hayan sido de clarificación para este tema y será hasta la próxima parte. Hasta pronto. Muchas gracias por tu atención.